El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra de hoy está en Lucas 17, versículo 1. El número 1 dice: Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Como vemos, la palabra de hoy está en Lucas y habla sobre la ofensa y el perdón. Volvamos a leer el versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos. Encontramos aquí un problema, es que es muy común que se da en las relaciones humanas. Hay heridas, hay ofensas, pero el deber es de perdonar. Ahora, vemos aquí algo muy interesante, que nosotros necesitamos entender la realidad de los tropiezos y de las tentaciones. No nos podemos escapar de esto. Versículo 1 entonces dice Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos. En otras palabras, es inadmisible que no existan malas intenciones para que usted peque o usted caiga. Jesús cuando nos dice esto, nos está abriendo los ojos, que no estamos en un mundo donde no existe maldad. La malicia existe, las malas intenciones existen. O sea, cuando el Señor dice es imposible que no existan tropiezos, eso me ayuda a entender que yo debo estar preparado. Si usted está buscando una familia perfecta, una iglesia perfecta donde no exista tropiezo, un matrimonio donde no tenga ningún tropiezo, un trabajo donde no tenga ningún tropiezo con ninguno de sus compañeros, es imposible. O sea que no existe tal cosa. Por eso es que algunos se han desanimado cuando vienen a la iglesia y piensan que en la iglesia no va a existir un tropiezo. Hay tropiezo en todo lugar. Observen algo en la concordancia de este mismo pasaje, pero en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 7, Cristo dijo que es necesario que vengan los tropiezos. La palabra en el griego es escandalón, que significa remover la vara de una trampa. Ustedes recordarán algunas trampas que son muy comunes, que se pone una especie de un cajón, o puede ser una especie de jaula que tiene una vara y una pita o cordel, que cuando el animal que se quiere capturar entra en ese espacio, se jala la vara y cae la caja. Entonces, en ese sentido se ocupa la palabra tropezar. Y si usted se pone a analizar humanamente, puede preguntar: ¿cómo es posible que las ofensas sean necesarias? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo dijo que son necesarias las ofensas? Porque vienen a probar nuestro nivel de madurez espiritual. Vamos a ponerlo de esta forma. Cuando las personas se ofenden en un área específica, es una señal de inmadurez espiritual. Ahora le voy a decir por qué estamos inmaduros en algunas áreas. Gálatas 2:20 dice lo siguiente: Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un momento, entonces está supuesto que si yo en esa área específica me ofendo, es porque todavía esa área de mi vida está viva y no está crucificada con Cristo. Si me ofendo por algo, es porque esa área de mi vida todavía está viva, no está crucificada. O usted ha ido a un muerto y usted le da una patada y el muerto dice, ay, me duele. ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces, si Cristo vive en muchas áreas de nuestra vida, en nosotros el viejo hombre está muerto. Muerto a los deseos mundanos, muerto a la vieja vida, muerto a lo que no sirve. Ahora, si todavía hay vida del viejo hombre, es porque en esa área de nuestra vida Cristo aún no está presente y conforme crecemos deberíamos reemplazarlo por Cristo. Ese es el proceso de santificación. Recuerde que el Espíritu Santo nos ayuda si nos dejamos guiar. Es la decisión nuestra obedecer la palabra de Dios, porque la voluntad de Dios es perfeccionar lo que empezó. Porque si nos obstinamos en nuestra voluntad, las pruebas y la disciplina vendrán. Entonces, resumiendo, diremos, número 1, por un lado, en Mateo dice Cristo que las ofensas son necesarias,
y dijimos que porque eran necesarias era para probar nuestra madurez espiritual. Y número dos, en el tema de hoy que estamos tratando, en el versículo de Lucas, Cristo dijo también que es imposible que no vengan las ofensas. ¿Por qué? Porque no estamos en un mundo donde no existe maldad. La maldad existe y existirá hasta que Jesús vuelva por su pueblo. Ahora, vea lo que dice el versículo 1 en la segunda parte. Pero hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atara al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Vemos aquí que hay una advertencia al que provoca la caída o el tropiezo. O sea, el Señor está advirtiendo a las personas que están haciendo estas cosas, que están poniendo trampas, que están dañando a su prójimo. Cuidado, el que haga tropezar maliciosamente con intención, el provocar la caída de alguien, de dañar a su prójimo y que lo haga en forma intencional, el Señor dice, ay de aquella persona, ay por quien vienen los tropiezos. Y pone aquí una metáfora. No está diciendo que lo haga, pero está hablando de la magnitud de la crisis que va a venir o las consecuencias de gran envergadura. Dice el versículo 2, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Recordemos que las piedras de los molinos de aquel entonces, en los tiempos del Señor Jesucristo, eran piedras grandes que requería la fuerza de un asno para poder moverla. Una piedra que podía pesar 2 o 3 toneladas. Entonces, a esa piedra de molino Jesús se está refiriendo. No está hablando de algo tan liviano. Es como si estaría diciendo, mira, es más tolerable eso que lo que te va a pasar. O sea que hay que tener cuidado. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la parte inocente? El Señor dice en el versículo 3, mirad por vosotros mismos. O sea que el Señor nos está hablando aquí de un cuidado de carácter personal. Esto me lleva entonces a tomar una actitud de un perdón continuo como medida de protección personal. Entendamos esto, hermanos. Cuando usted y yo perdonamos, nos estamos protegiendo. Al no perdonar, nos desprotegemos. Cuando no perdono, lo que estoy haciendo es que estoy colaborando con la persona que me ha atrapado o que me hizo caer. Pero cuando perdonamos, lo que estamos haciendo es que estamos quitando esa trampa que hay sobre nuestra vida. Muchas personas están bajo esa trampa y viven prisioneros y no saben qué hacer. Por eso dice el Señor en el versículo 3, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Ahora bien, vemos aquí la medida que el Señor pone acá para que guardemos nuestra libertad y no quedemos presos de los proyectos del enemigo o de la persona que ha provocado esa caída. Entonces aquí hay algo interesante. Dentro de esa medida del perdón tengo que hacer 2 cosas. Primero, reprender al hermano. ¿Qué significa eso? Significa expresarle una intensa desaprobación. Eso es lo que significa la palabra original. Expresar una intensa desaprobación por lo que hizo. Si alguien le ha ofendido, exprese su insatisfacción o su intensa desaprobación. Porque si no lo hace, usted está dando un voto de confianza para que lo siga haciendo. Por eso es importante reprender y la reprensión tiene que ser verbal. Tengo que decirle lo que hizo y que lo que hizo no está bien, que no me agradó. Ahora, el perdonar no es ignorar la ofensa. Fíjese bien esto. Hay muchas personas que han sido ofendidas, han sido heridas y dicen, bueno, la verdad que me entró por un oído y me salió por el otro. No me hizo nada. No, no, no. No hay que ignorar. Porque algunas veces pensamos que ignorar es sinónimo de perdonar y no es cierto. Ignorar la ofensa, si usted se queda en ese nivel, se va acumulando y después de un tiempo va a explotar porque ya no lo soporta. Entonces el Señor no nos está diciendo que ignoremos la ofensa o quedarse callado cuando estas cosas suceden. Lo que tengo que hacer con aquella persona es reprenderlo. Según lo que Jesús nos dice, no quedarme callado ni tampoco ignorar que no pasó absolutamente nada. Y luego dice con mucha claridad, es que si esa persona se arrepintiere, hay que perdonarle, como Cristo lo hizo con nosotros. Dice Jesús en Lucas 24:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo no vivimos sin ignorancia. Nosotros hemos sido alumbrados por la luz del Evangelio, por las buenas nuevas de salvación. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él pronunció las palabras del Señor, pidió perdón por aquellos que lo estaban vituperiando. ¿Quién soy yo para retener el perdón? Si Dios me lo dio, tiene que ser parte de nuestro ser como seguidores de Cristo, como hijos de Dios, y el perdón es parte de la santidad de todo cristiano. Es una de las características de que nos estamos perfeccionando en la santidad de Dios. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículos 9 al 13. Dice el 9: No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. Esté conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. El 12 dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja con otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Vean, dice que estamos vestidos del nuevo hombre, es decir, en los que Dios ha obrado y nos llama a nosotros a soportarnos. La Biblia dice en el Salmos 133:1: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitan los hermanos juntos en armonía. Porque ahí es donde Dios envía misericordia y bendición. Si yo resisto a mi hermano o la hermana, y si mi hermano o hermana me resiste, ¿de qué reino estamos hablando? ¿De qué perdón estamos hablando? ¿De qué nueva vida en Cristo estamos hablando? Porque la Biblia me dice a mí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas cosas nuevas. En otras palabras, si hemos recibido el renuevo, mis vestiduras han sido cambiadas. ¿Quién soy yo para no perdonar a aquel que se equivocó? Ahora, esto es un proceso. Desde el momento en que nacemos, vamos creciendo y poco a poco nos vamos santificando en el nombre y la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es para los que están viviendo una nueva vida en Cristo. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo desde el 14 al 15, que nos dice: Por lo tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas o sus agravios, en otras palabras, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dios habla claro, en Dios no hay confusión. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1 versículo 17 que en Él no hay sombra de variación. Él habla claro, preciso y conciso. Jesús nos demanda que el perdón sea un estilo de vida en nosotros, creado del Señor para con nosotros, para que así vivamos entre nosotros. Ahora bien, cuando perdonemos de corazón, no de boca, porque del corazón mana la vida, y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero si solamente perdonamos de labios, pasamos a ser como los fariseos, como lo dijo Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 6. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces pongamos por obra la palabra de hoy, porque Santiago capítulo 4, versículo 17 nos dice: El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y sabemos que lo bueno viene de parte de Dios, lo mejor lo ha dado Dios y lo ha establecido a través de su palabra. Amén.